Ah, bueno, eh, antes de que empecemos la clase, les quería comentar que, bueno, el quiz quedó para el 23, ¿no? De hoy en 8. Ah, sí, de hoy en 8. Y entonces, como les había dicho, yo les voy a dejar una lista de ejercicios. Yo creo que la subo, a más tardar mañana la subo. Eh, en esa lista, pues yo les había dicho que esa lista me la van a entregar resuelta ah, en grupos, ¿no? Entonces cada grupo va a entregar la solución de la lista, la van a colocar en el Moodle y yo en el Moodle les voy a abrir ahí como una especie de actividad en donde ustedes van a tener que subir esa información. Les voy a pedir que me la suban en PDF cuando la pasen a digital. Y bueno, nosotros no hemos conformado los grupos, pero yo ya abrí en el Moodle, si ustedes entran al Moodle, ya está habilitada la opción de crear los grupos. Entonces, o sea, es decir, los grupos ya están creados, pero ustedes van a tener que meterse individualmente, ¿cierto? O sea, cada uno de ustedes se va a ir metiendo al grupo que corresponda, pues si ya ustedes tienen los grupos formados ahí entre ustedes, pues simplemente se meten al Moodle y en el Moodle están habilitados 8 grupos, ¿sí? Esos 8 grupos eh, van a estar eh, de a... La idea es que se hagan de a 3 y van a quedar creo que 2 grupos de 4 o un grupo de 2, no me acuerdo. Aquí somos cuántos. Ah, no, este grupo es más pequeño. Entonces, en este grupo van a haber 7 grupos de 3 y un grupo y una pareja. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir que se metan al Moodle y hagan los grupos hoy mismo, ¿sí? Entonces, eh, ahí en el Moodle, en la parte de abajo del sistema, ya van a aparecer como la actividad en la página principal. Entonces, ustedes se van a meter ahí y van a conformar los grupos, digamos, entre ustedes mismos y eso se cierra a las 7:30, ¿sí? Entonces, si a las 7:30 todavía hay gente que no se ha metido a los grupos, ah, eh, si todavía hay gente que no se ha metido a los grupos, entonces yo los voy a redistribuir aleatoriamente. ¿Listo? Entonces, fíjense en eso, ¿no? Entonces, entren al Moodle, hagan eso para que los grupos ya queden conformados. Y pues para que no vayan a quedar ahí como seleccionados aleatoriamente, sino que ustedes mismos escojan eso. Entonces, hasta hoy a las 7:30 hay tiempo para que hagan eso en el Moodle. Eh, entonces, si quieren ir haciendo eso de una vez, pues lo pueden ir haciendo, ¿sí? Ya hay un grupo full. Listo. Yo los estoy mirando acá. Ahí ustedes pueden mirar quiénes son los miembros del grupo y todo eso. Y después en la próxima clase hacemos el sorteo de los temas. ¿Sí? Recordemos que ustedes van a tener que hacer un trabajo final sobre un tema sobre generación de energía. eh, y ese tema pues se va a sortear en la próxima clase. Entonces, la idea es que en la próxima clase ya estén todos los grupos listos para que hagamos ese sorteo y, y ahí ustedes escogen cuál va a ser el tema. Bueno, en realidad es un sorteo, entonces es a la suerte. Bueno, vamos a empezar aquí. ¿Alguna duda? No le puedo preguntar si ya está funcionando porque ya vi que hay un grupo listo. Sí, Entonces, profe, ya me escribí. ah, A ver, acabé de escribirme ya también, profe. ok. Vale, gracias. Mm, a ver, ¿dónde era que hemos quedado? ¿Hicieron el ejercicio?
Sí, sí, señor. ¿Sí lo pudieron resolver? Vamos a revisarlo ahorita. Lo Sí, vamos a eso, resolver señor. poco a poco para que verifiquemos. Ah, ok. Esta diapositiva. Yo les quedé viendo una parte de lo del líquido. Ok, entonces esta diapositiva la voy a copiar acá nuevamente. Profe, qué pena, hay un compañero ahí Ok, esperando para entrar. listo, ya lo agregué. Gracias. Bueno, entonces, íbamos a... Aquí, ¿no? Sí, aquí. Líquidos. Ah, no. Aquí. Bueno. Bueno, muchachos, entonces habíamos quedado en... ¿Qué? Ah, entonces, ¿qué hice? Un segundo. La embarré. Ah, ya un segundo. Es que aquí organizando lo que terminé fue embarrándola. Bueno. Creo que era acá. Vamos a ver. Aquí quedó comprimido. Muy bien. Aquí. Ok. Porque aparece dos veces. Ay, no sé qué hice. Bueno. Espero que no haya borrado nada importante. Ay, no, si yo borré algo importante. ¿No? Ah, no. No está bien. Listo. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio y vamos a mirar lo que nos estaba faltando, que era la parte de... sí me está faltando una. Ay, Dios. Ok, ese está acá. Un poco de paciencia ahí. Pido- Profe, qué pena. Una pregunta. Es que tuve que retirarme cuando se estaba comenzando la clase y estaba hablando algo de unos grupos. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, ok, ya. Esto que yo les estaba diciendo que se crearon los grupos ¿de las qué? Se crearon los grupos de las, o sea, yo ya creé los grupos de los que con los cuales ustedes van a trabajar el curso, ¿sí? Entonces, esos grupos van a estar, am, esos son los grupos con los cuales ustedes me van a entregar las listas de ejercicios, con los cuales me van a entregar ustedes también las listas de ejercicios y, y el trabajo final, ¿no? Entonces, esos van a ser ¿qué? Los grupos, ¿no? Entonces, esos grupos ya están armados en el Moodle. Lo que yo estoy necesitando es que ustedes se metan a cada uno de los grupos. Entonces, de pronto usted ya tiene su grupo ahí con su compañero o algo. Entonces, la idea es que ustedes simplemente se unan a esos grupos que ya están creados
y en la próxima clase yo voy a sortear los temas. ¿Listo? Ah, listo, profe. Profe, una pregunta, ¿de a cuántos son los grupos o cómo es? Ahí dice, ahí aparecen que son de 3 y ahí creo que un grupo que es de pareja. Ah, listo, listo, profe. ¿Listo? Gracias. Bueno, vamos a continuar acá. Vamos a repetir un pedacito de la clase pasada, que habíamos quedado en la parte de líquidos comprimidos, pero que no la pudimos abarcar como tan al detalle. Okay. Por favor, coméntenle al resto de los compañeros, ¿no? Entonces, si de pronto hay alguno de sus compañeros que todavía no está en la clase, les voy a pedir que le comenten sobre el tema de los grupos para que estén al tanto. Listo. Bueno. Bueno, solo va un grupo ahí conformado, creo. Vamos a ver si alguien más se ha metido. Ah, sí, esto no se actualiza inmediatamente. Pensé que se actualizaba. Listo, ahí ya hay Profe, 3 qué grupos. pena. Ajá. ¿Me recuerda las tablas que vamos a usar para este corte? Que eran como tres. La Ah, A7 y cuál otra. en realidad son todas, o sea, la idea es que usted se vaya familiarizando con las tablas porque yo les puedo colocar a usted un ejercicio que utilice unas o otro que utilice otros, ¿sí? Lo importante es que sepa la lógica del uso de las tablas, ¿sí? Entonces, normalmente se trabajan las del líquido, las del vapor, perdón, las del agua, que van desde o sea, así de memoria no me la sé, mm, pero mejor dicho, tenga ahí las tablas disponibles de termodinámica, que es el apéndice 1 del libro de Sengel, que es el que yo voy a seguir. ¿Listo? No le puedo decir que una Listo, tabla en profe. específico porque lo que le digo, vamos a utilizar diversas tablas. Bueno, entonces, habíamos quedado aquí. Yo borré lo que había hecho para que pues volvamos a revisar eso de cero. Entonces la idea es que miremos qué sucede con una sustancia que está en la condición de líquido comprimido, ¿no? Entonces, vamos a tomar aquí, bueno, estamos en esta región, vamos a mirar la región en la que estamos trabajando. Entonces estamos acá, y vamos a dejar nuestro domo, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar temperatura y volumen específico, ¿listo? Y el área que nos está interesando en este momento es el área correspondiente a todo lo que está antes de la línea de líquido saturado, ¿cierto? Entonces, toda esta área de acá es lo que conocemos como líquido comprimido, ¿cierto? Bueno, entonces en esa área vamos a definir un punto, ¿no? Vamos a definir un punto por acá. Vamos a decir que este punto está en la condición de. Vamos a colocar acá, vamos a colocar que esto está a temperatura ambiente, 25 grados, o mejor 20 creo, porque sí, 20. Colocar que aquí está a 20 grados. ¿Sí? Entonces trazamos acá la línea de 20. Listo, perfecto. Y vamos a decir que esto está a una presión, vamos que sea la presión atmosférica, ¿no? Entonces esta va a estar a la línea de presión atmosférica. Entonces vamos a trazar la línea de presión atmosférica que pasa por acá, ¿cierto? Y que sigue de aquí para arriba. Entonces, esto de acá son 100 kilopascales. Listo, perfecto. Entonces, yo les había dicho que para esa condición, es decir, cuando yo tengo aquí fijado una temperatura y una presión, es decir, el volumen específico para una presión y una temperatura, yo les había dicho que eso se podía aproximar al volumen específico de ¿qué? Del líquido saturado. Del líquido saturado. ¿En qué condición? ¿Manteniendo la temperatura o manteniendo la presión?
aproximando la presión. ¿Seguro? O sea, ¿yo lo aproximo a este punto o lo aproximo a este punto? A la temperatura, ¿no? A de temperatura, ¿no? O Sí, sea, lo la aproximo temperatura. al valor de temperatura, ¿no? Entonces, si lo aproximo al de presión es como si estuviera aproximando acá, ¿sí? Si lo aproximo al de temperatura es este de acá, ¿listo? Entonces, lo aproximamos a este valor de temperatura que habíamos llamado, que se llamaba BF, y este es nuestro B, ¿no? Entonces, también habíamos dicho que debido a esta... bueno, entonces aquí habíamos dicho que para una determinada presión y una temperatura, nuestro B tiene que ser menor al BF para estar en esa condición de líquido saturado. Bueno, y esta aproximación valía también para la energía interna, ¿no? Yo les había dicho que con la energía interna pasaba algo muy similar. Que ese estado en la condición de líquido comprimido para la energía interna se podía aproximar para la condición de líquido saturado, ¿no? Entonces, como vemos acá, para 20 grados, las variaciones de la energía interna a diferentes presiones es muy pequeña, ¿sí? Aquí estamos hablando de grandes variaciones de energía, de presión, ¿sí? Entonces, no varía casi con la presión, ahora con la temperatura sí varía. Entonces, esas eran las dos ecuaciones que habíamos establecido en la clase pasada, ¿sí? Una para volumen y la otra para energía interna. Bueno, también habíamos dicho que la presión, ¿cómo se relaciona? O sea, aquí si yo coloco para una temperatura dada, la presión tiene que ser mayor o menor a la presión de referencia, que sería la presión, en realidad esto no es esta es de saturación, ¿no? Entonces, para una temperatura dada, la presión tiene que ser mayor o menor a este valor de temperatura. Mayor. ¿Sí? Entonces, si yo establezco aquí una temperatura, 20 grados, ¿sí? Y yo voy a decir que la presión de esta línea tiene que ser mayor o menor que la línea de presión de saturación a ese mismo valor de temperatura, ¿no? Esta línea es de menor o de mayor presión. ¿Mm? ¿Mayor a 100 o menor a 100? Menor. Menor, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos sobre este punto de líquido comprimido para este valor de temperatura, ¿sí? Entonces yo voy a tener acá que la presión que debe existir para que él esté en esta condición de líquido comprimido tiene que ser mayor a la presión que está mayor a la presión que estaría si estuviera a la presión de saturación de esa temperatura. ¿Listo? Entonces tiene que ser mayor. Y con la temperatura pasaba lo contrario, ¿no? Entonces para una presión, ¿sí? Entonces imaginémonos ahora que tenemos ahora la línea de presión constante esta de 100 kilopascales, ¿cierto? Entonces, y vamos a mirar, y vamos a colocar acá que para esta presión, ¿cierto? Yo tengo una temperatura de saturación que va a ser aquí 100 grados, ¿no? 100 grados, ¿no? Bueno. Entonces, silenciar acá. Okay. Bueno. Entonces, para esta línea de presión, yo necesito tener temperaturas mayores o menores a la temperatura de saturación a esa presión. Yo tengo esta línea de presiones, ¿no? Entonces, yo voy a tener sobre esta línea de presiones, voy a tener condiciones de líquido comprimido para temperaturas que son menores o mayores a la temperatura de saturación de esa presión. ¿No? Tenemos aquí la línea de 100 kilopascales. Yo me voy a encontrar en la región de líquido comprimido a temperaturas mayores o menores que esta temperatura que es la de referencia. Menor. Menores, ¿no? Entonces,
vamos a tener temperaturas menores a esta temperatura de saturación para encontrarme en la región del líquido comprimido. Si tuviera temperaturas mayores es como si estuvieran en esta región de acá, ¿no? Es lo contrario al caso cuando analizábamos vapor sobrecalentado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a mirar qué ocurre con las entalpías. Entonces, aquí esta correspondencia esta relación tiene que ser menor. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasa con las entalpías. Alguien por ahí, determíneme el valor de entalpía. Bueno, vamos a mirar qué pasa con las entalpías a una presión de 10 megapascales y de 20 grados. Entonces, la entalpía a una presión y temperatura, pero entonces vamos a decir que vamos a determinar esa entalpía a... Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, que en la entalpía esta relación no siempre se cumple. ¿Sí? Vamos a mirar bajo qué circunstancias se puede aproximar esto. Pero esto no está bien. ¿Sí? Vamos a mirar cómo se calcula. Entonces vamos a determinar allá, busquen en las tablas de saturación cuál es la entalpía del líquido saturado a 20 grados. Y la vamos a comparar con la entalpía que vamos a sacar de aquí, de esta tabla. Entonces vamos a compararla con la entalpía que, bueno, aquí sería 20 grados y la presión, ¿cuál es la presión de saturación a 20 grados? Creo que es 2, algo. Por favor, busquen ahí. 2.3385 sería la presión de saturación. Listo, 233. Entonces vamos a comparar esta entalpía de saturación con la entalpía que nosotros sí tenemos en la realidad, que es 20 grados y 10 megapascales. 10 megapascales, recordemos que son 10.000 kilopascales, ¿no? Entonces, a 10.000 kilopascales yo tengo una entalpía de 93.28, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces, esta es la entalpía que vamos a trabajar. Entonces, a 10 megapascales y 20 grados. Cambiemos el color. Entonces, aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, ese valor de entalpía acá va a ser 93. ¿Punto qué? Punto 28. 93.28 kilojulios por kilogramo. ¿Cuánto da la de saturación? La entalpía del líquido saturado. A 20 grados. 83.915 kilojoules sobre kilogramo. Listo. 83,91. 92. ¿Listo? Si se dan cuenta, estos dos valores no se pueden aproximar, ¿sí? Hay un gran error entre estos dos. ¿Sí? Entonces, al haber este error, pues nosotros no podemos aplicar esta correlación. Pero sí podemos llegar a una correlación en la que se va a aproximar a las condiciones de la saturación. Entonces, ¿cómo se hace esa aproximación? Hacemos lo siguiente. Yo voy a decir que la entalpía en las condiciones de presión y temperatura lo voy a expresar en función de las propiedades que constituyen la entalpía, ¿no? Yo les había dicho que la entalpía era una propiedad de combinación en donde se combina la energía interna y más la multiplicación de estos dos elementos. La presión por el volumen específico a las mismas condiciones, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir lo siguiente. Nosotros habíamos dicho que estos valores sí se podían aproximar, ¿no? Este valor sí se puede aproximar a la condición de saturación, ¿cierto? Y este valor de acá también se puede aproximar a la condición de saturación. La presión es la que me está generando aquí digamos, un problema. Entonces, esto yo lo aproximo a las condiciones de saturación y me queda entonces que esto es aproximado UF a la temperatura de saturación
más la presión por BF a esa misma temperatura. ¿Listo? O sea, eliminé la presión de cada uno de estos componentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros también sabemos que la entalpía y la energía interna se relacionan de esta forma, ¿no? Entonces, al relacionarse de esta forma, este UF yo lo puedo dejar en función de HF y estas condiciones y esta multiplicación en la condición de líquido saturado. Entonces, al hacer yo eso, pues simplemente me va a quedar que U es igual a H menos PB. Entonces, esto me quedaría igual a H en la condición de saturación, a esa temperatura, menos P de saturación, porque estamos considerando esto en la condición de saturación, que multiplica a BF a esa temperatura. ¿Listo? Más este otro término que era el que teníamos antes. ¿Sí? Entonces, todo este término queda reemplazado ahora por esto, ¿no? Y le sumo entonces este término de aquí, que sería la presión, que multiplica, no, perdón, le sumo este término, que sería la presión por BF, presión por BF a esta temperatura. Simplemente factorizo ahí términos y me queda que el H a una condición de presión y de temperaturas se puede decir que es igual a esto que tenemos acá, que sería el HF a una temperatura, más, factorizo el BF, ¿cierto? BF a esa temperatura, multiplicado por un diferencial de presiones, presión menos la presión de saturación. ¿Listo? Entonces me queda esta ecuación, que es una forma aproximada de determinar esa diferencia entre los valores. Entonces, determinémosla. Hágame un favor, determinemos BF a 20 grados. Entonces, ¿cuánto es BF a 20 grados? 0,0010 algo. 0,2. 0,2 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, tenemos este valor que es este de acá, ¿sí? Tenemos este valor que es este de acá, ¿sí? Y tenemos este diferencial de presiones, ¿sí? ¿P sería cuánto? En este caso. ¿O cuánto sería la presión de saturación a esa temperatura? La presión de saturación a 20 grados dio cuánto? Está aquí, ¿no? 2.33 kilopascales. ¿Y cuál es la presión que yo estoy trabajando para determinar? Esta de aquí, ¿no? Este es el punto que yo estoy tratando de identificar, a una temperatura de 20 y una presión de 10 megapascales. Entonces, esa presión pasada a kilopascales sería 10.000 kilopascales. Entonces, con 10.000 kilopascales de presión, aquí, 2,33 de presión de saturación, BF de 0,001002 y HF de 83,92, díganme en cuánto quedaría el valor de H a 20 grados y 10.000 kilopascales mediante esta ecuación. Hagan ese cálculo a ver cuánto les da. ¿Cuánto daría? 93.93. 93.93. 76.65. Ahora si nos fijamos, ya este valor que tenemos acá, si es muy próximo a este que habíamos determinado,
de las tablas de manera experimental, Profe, ¿cierto? Entonces, es esta es una manera 93, para profe, determinarlo. no, es 93.9376. Ok. 93, 93 es igual, es una variación muy pequeña. ¿Listo? Entonces, esto de acá es un error de menor al 1%, menor al 0,1% inclusive. ¿No? ¿Sí? No, como el 0,3%, tal vez 0,4%. Bueno, entonces, bueno, es un error muy pequeñito, es menos del 0,1 inclusive. Es menor del 0,1. Sí. Bueno. Entonces, esta es la forma para determinar un valor muy aproximado de la entalpía cuando nosotros estemos trabajando a presiones que sean bastante altas comparadas con la presión de saturación. Entonces, esta es como la forma como se determinan las propiedades del líquido comprimido. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo siguiente. En termodinámica, entonces siempre que estemos haciendo análisis termodinámicos, en termodinámica nos interesa determinar variaciones de energía interna, variaciones de entalpía y variaciones de entropía. ¿Sí? Siempre que nosotros hagamos un cálculo para un proceso, lo que realmente nos interesa son estas variaciones de estas propiedades. ¿Sí? Entonces, yo esas variaciones las hago con relación a mi estado actual o con relación a un estado que yo planteo hipotéticamente. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque nosotros, por ejemplo, si usted está haciendo un análisis para un sistema, un experimento, ¿cierto? Usted en este experimento, usted puede medir presiones, temperaturas y volúmenes, ¿sí? Usted no puede medir directamente estas variables, ¿sí? Usted no las puede medir. Entonces, como no las puede medir, usted no las puede cuantificar con un instrumento físico. Al usted no poder cuantificar esas variables, entonces lo que usted tiene que es calcular las variaciones. Estas variaciones sí se pueden determinar, ¿sí? Pero al final se determinan a partir de las variaciones de temperatura que yo tenga acá, ¿sí? Por ejemplo, para la condición de la energía interna, esa energía interna se determina a partir de una variación de temperaturas que yo tenga sobre mi sistema, ¿sí? Pero los valores individuales de las energías internas en un estado inicial, en un estado final, no tienen ninguna importancia, ¿sí? Es decir, a mí me interesa esto, ¿sí? Pero no me importa cuánto sea el valor de la condición inicial ni de la condición final, ¿sí? Lo que me importa es que la diferencia entre estos dos sea válida. Entonces, ¿qué pasa? Que estos valores se determinan a partir de una referencia que se establece arbitrariamente. Entonces, por ejemplo, aquí yo les estaba mostrando, les muestro dos sustancias, agua y refrigerante. Entonces, o sea, a mí me interesa este término, pero no nos interesa saber cuánto es U1 y U2. ¿Sí? Puede ser cualquier valor U1, puede ser cualquier U2. Lo importante es que la diferencia siempre me dé esto. Entonces, ¿qué pasa? Que diferentes autores determinan diferentes valores de referencia para determinar un cero. ¿Sí? Entonces, yo necesito colocar un cero a partir del cual yo empiezo a medir. Así como cuando se calculó el cero de la temperatura en Kelvin, se dijo, listo, vamos a determinar el 0 Kelvin como a tanto de los 273 grados de los 0 a tal distancia del 0 Celsius. ¿Sí? Entonces, se establece un valor de 0 a partir del cual se empieza a medir los valores de las energías. Para el caso del agua, ese valor 0 se determina en la condición del punto triple. Se determina a la temperatura del punto triple. El punto triple del agua es aproximadamente 0,01 grados, ¿sí? O 273 Kelvin.
que sería este valor que tenemos aquí. Con ese valor que tenemos ahí, nosotros, si nos fijamos, se determinan dos valores de referencia. Uno para la energía interna y otro para la entropía, ¿sí? Entonces, a energía interna a 0,01 grados, yo tengo que es igual a 0. Y lo mismo pasa con la entropía. La entropía a 0,01 grados es igual a 0. ¿Sí? La entropía. ¿Aló? ¿Me escuchan? Parece que se cayó el internet acá. Ok. ¿En qué quedaron? No, ya retomé. No sé, estaba hablando de la referencia, ¿cierto? Sí, sigamos ahí. Bueno, entonces les estaba diciendo que se utiliza que para el agua se utiliza la del punto triple, ¿sí? Y que en esa condición de punto triple para esta temperatura se establece un 0 para la energía interna y para la entropía. Normalmente se establece solamente una referencia o para la energía interna o para la entalpía, ¿cierto? Porque como estos dos se pueden determinar a partir de las otras propiedades, pues si yo determino que la energía interna es 0 en esta condición, pues la entalpía la determino mediante la ecuación restante, ¿no? Que sería esta, U más PV. ¿Sí? Entonces, con el valor de la energía interna calcula la entalpía o viceversa. Y fijémonos en algo, que ahora acá, si vamos a analizar el refrigerante refrigerante 134A, nosotros tenemos una referencia diferente, ¿cierto? La temperatura de referencia que yo tengo acá va a ser ¿de cuánto? De menos 40 grados, ¿sí? Entonces, si nos fijamos a menos 40 grados, yo voy a establecer ahora una entalpía 0 y una entropía 0. Entonces, de tal manera que en esta ecuación, en esta tabla, yo tengo que para una entalpía a menos 40 grados, yo tengo un valor de 0. Y lo mismo pasa con la entropía. La entropía a menos 40 grados es igual a 0. ¿Listo? Entonces, esto es importante porque a lo que voy es que en algunos casos, por ejemplo, si alguno de ustedes utiliza un libro diferente o algo, puede que encuentre valores de estas propiedades diferentes a las que usted tiene en sus tablas, ¿sí? La cuestión es la siguiente, que siempre que usted determine el diferencial, le debe dar el mismo, ¿sí? O sea, estos valores pueden variar, pero estos siempre tienen que dar iguales. Entonces les voy a mostrar cómo puede ocurrir eso. Entonces vamos a comparar dos sustancias iguales en dos tablas diferentes. Aquí tenemos el refrigerante 134A y refrigerante 134A en dos tablas. Estas son las tablas en rojo, son las del libro Sengel. Y las tablas en azul son del libro de Van Weyden. Ok. Entonces, ¿qué ven de raro en esas dos tablas? ¿Qué encuentran diferente ahí? Que no está H. No está No, el H está en otro lado, pero entonces entropía, con las ecuaciones con las propiedades que tienen ahí, ¿qué ven de diferente? El rango de temperatura es diferente. La temperatura, ¿no? Bueno, los rangos de temperatura son diferentes, ¿sí? Pero si usted establece la misma temperatura en ambas tablas, ¿qué van a encontrar diferente? Ok. Coloquemos como temperatura de análisis 30 grados. Menos 30, perdón. Menos 30 y menos 30. ¿Qué pasa para esos dos rangos de temperatura? ¿Qué ven diferente? La presión.
La Sí, presión cambia un poquito, ¿no? La presión Pero ese cambio en la presión Sí. puede ser por problemas, digamos, de experimentales que se dieron ahí en el momento de calcularlo. Pero es una variación de presión muy pequeñita, ¿sí? De menos del 0,5 kilopascales. ¿Qué variación ven grande? los valores de la energía interna se cambian bastante. Los valores de las energías internas, ¿no? Entonces aquí tenemos 12, 250 y 213. Aquí tenemos 161, 199 y 360. ¿Sí? Si se dan cuenta, en el libro Sengel, los valores de la... En el libro Sengel, los valores de la energía interna en la condición de líquido saturado son 12,58. Y los valores de la energía interna en la condición de gas saturado es de 213. ¿Sí? Ahora, si lo comparamos con los del Van Weylen, tenemos que aquí es UF 161,06 y mi otro valor va a ser de 360,73. Si alguno de ustedes está haciendo un ejercicio y lo está comparando con de pronto con los datos que está calculando alguno de sus compañeros, pues si ustedes calculan valores, usted va a decir, oiga, le quedó mal porque a mí me dio tanto, ¿sí? Y en realidad ninguno de los dos está mal. Ambos están bien. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ocurre esto? Por la ¿por qué? medición experimental, tal vez, por la medición Puntos de experimental. Por los valores de referencia, ¿sí? Un error experimental puede ser este, de 84,43 a 85,1. Es un error que se puede dar por variaciones que ocurrieron durante los experimentos, ¿sí? Un error de cálculo. Ahora, estos de acá es un error demasiado grande, es más del 200, ¿qué? No, es que no un error, sí, o sea, gigantesco, que sería como el 100, no, un error como del 1000%. Entre estos dos. Entonces, es un error muy grande. Entonces, eso y en realidad no es un error, ¿no? O sea, estoy diciendo error porque estoy haciendo un cálculo comparativo, ¿no? Pero en realidad ninguno de los dos datos está mal. Lo que pasa es que para estas tablas se utilizó como referencia menos 40 grados en el cálculo de la energía interna, ¿sí? En la energía interna para esta tabla de la Sengel se estableció que a 40 grados, perdón, la entalpía está a cero, ¿sí? Y eso se establece arbitrariamente. Y como vemos acá, la entalpía aquí no está a cero. O sea, bueno, la energía interna. La energía interna y la entalpía varían muy poquito en la condición de líquido saturado. ¿Sí? Pero entonces, si ustedes ven acá, aquí es casi cero, a menos 40, y aquí es 148. ¿Eso qué quiere decir? Que en estas tablas se está utilizando una referencia diferente, ¿sí? Entonces, el Naval Weylen utiliza una referencia diferente para establecer una entalpía igual a cero, ¿sí? Entonces, probablemente la temperatura que se está utilizando para definir la entalpía igual a cero puede ser el 0 Kelvin, ¿sí? O menos 273 grados Celsius. Aquí están estableciendo en la Sengel que es menos 40. Aquí no dicen cuánto es, ¿sí? Y yo no encontré en el libro cuánto colocan acá de valor de referencia para esa sustancia. Ahora, si se comparan las variaciones de energía interna, si yo quiero determinar aquí UFG, que es la variación de esta entalpía con esta entalpía, da 200,55. Y en esta de acá, si quiero hacer ese cálculo diferencial, me da que es UFG. Es 199,7. ¿Sí? Esto quiere decir que aquí sí tenemos el mismo resultado.
¿sí? Entonces, ¿qué nos está demostrando esto? Que los valores como tal de las energías o de las entalpías o de las entropías en cada punto son indiferentes. Que lo que es importante son los cálculos de la variación de esa propiedad. Recordemos que UFG es un delta 1, que sería UG menos UF. ¿Sí? Esta variación diferencial siempre debe dar la misma independiente de la tabla que yo esté utilizando. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de los valores de referencia en las tablas de propiedades. Para que ya ustedes tengan en cuenta que es posible que ustedes encuentren valores de propiedades diferentes en tablas, pero que lo importante es que los deltas de esa propiedad sean los mismos. ¿Listo? Bueno. Ahora, continuemos. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el ejercicio que les había dejado en la clase pasada. ¿Sí lo resolvieron? ¿Todo? Vamos a tratar de resolverlo. ¿Cómo se calcula la energía? Ah, listo, perfecto. Entonces vamos para allá. Vamos a resolver el ejercicio paso a paso. Entonces nos dicen que tenemos un tanque. ¿Sí? Entonces dibujemos este tanque acá. ¿Sí? Entonces es un tanque rígido, o sea, su volumen no cambia, que contiene 10 kilogramos de agua a 90 grados. Entonces, temperatura del tanque igual a 90 grados. Perfecto. Vamos a colocarle T1 para decir que esta es la temperatura inicial, porque aquí nos dicen que determinara a 150. Entonces nos están diciendo, si 8 kilogramos de esos 10 kilogramos están en la forma líquida, ¿cierto? Entonces en la forma líquida, entonces yo voy a tener que MF es igual a 8 kilogramos y que la masa total son 10. Coloquemos esto aquí abajo mejor. Reacomodemos esto. Dejemos esto acá y pasemos esto para acá. Queda mejor. Listo. Perfecto. Entonces, un tanque rígido tiene tanto. Si 8 kilogramos de agua está en la forma líquida y el restante como vapor, determine. Entonces, empecemos paso a paso. A. Determinar la presión del sistema. Bueno, antes que nada, terminemos de dibujar nuestro diagrama, ¿no? Entonces, ya sabemos que necesitamos determinar para el primer caso la presión. Y tenemos estos datos nomás. Entonces, vamos a colocar acá un nivel de agua. ¿Sí? Vamos a decir que aquí es el nivel de agua. Estos son 8 kilogramos. Y como tenemos una coexistencia de líquido y vapor, pues ya sabemos que estamos en qué región, en qué estado de la sustancia estamos. ¿En qué región del diagrama nos encontramos? Mezcla. En una mezcla, ¿no? Entonces, para estas condiciones que tenemos aquí, ya sabemos que esto es una mezcla saturada. ¿Sí? Entonces, ¿dónde coexisten los dos sistemas? Y voy a decir acá que esta va a ser la frontera que yo quiero analizar. ¿Listo? Bueno, perfecto. ¿Cómo determinamos la presión? ¿Es la presión a la temperatura de saturación? Perfecto. Entonces, acá nosotros sabemos que en esta región de mezcla, la presión y la temperatura son dependientes. ¿Eso qué quiere decir? Que para un valor de temperatura de saturación yo tengo un único valor de presión de saturación. Y viceversa, ¿no? Para una presión yo tengo un único valor de temperatura de saturación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para una atmósfera o para 100 kilopascales yo sé que la temperatura de saturación es 100 grados. ¿Sí? Y que para 100 grados el único valor que puedo yo tener un cambio de fase es a una presión de 100 kilopascales. ¿Listo? Entonces existe esa dependencia
Y al existir esa dependencia, pues yo puedo determinar uno a partir del otro. Entonces, si me hacen el favor y me dicen de las tablas, ¿cuánto sería la presión entonces a 90 grados? 70,183 kilopascales. Sí, confirmo. 70,83 kilopascales. 183, profe. 183 kilopascales. ¿Sí? 183. Sí. Entonces, esta es una presión de saturación, ¿no? Entonces, empecemos a hacer el diagrama. Siempre les sugiero que vayan haciendo el diagrama de su sistema para que se vayan ubicando y vayan tratando de interpretarlo. Entonces, vamos a colocar aquí este diagrama, así más o menos. Coloquemos aquí temperaturas y coloquemos aquí volúmenes específicos, ¿sí? Y vamos a hacer nuestro diagrama así. Bueno. Más o menos así. Listo, perfecto. Entonces, vamos a tener una temperatura, ¿sí? Entonces, trazamos acá una línea de temperaturas de 90 grados. Tiene que estar debajo de la desaturación, de la crítica, ¿no? Entonces, sabemos que la crítica está acá. Sabemos que la crítica está por aquí a 374, ¿sí? Y trazamos acá una línea isotérmica. Entonces, esta es la línea isotérmica en este diagrama, que sería simplemente trazar una línea horizontal. ¿Listo? Y sobre esa línea isotérmica yo voy a trazar la línea isobárica, ¿no? Entonces yo sé que una línea isobárica es una línea que llega acá, corta en este punto, sigue esta misma trayectoria, porque recordemos, aquí es una evidencia de que comparten un único valor de presión para un único valor de temperatura, y acá continúa, ¿cierto? Y esta es una línea que vamos a llamar que es de, ¿cuánta de presión? 70,183 kilopascales. ¿Sí? Perfecto. Y entonces yo sé que estoy en una región de saturación, ¿no? Entonces, ¿va a estar más cerca de este punto o de este punto? Masa de vapor. Creería que el punto Del izquierdo. segundo, profe, ¿no? De la derecha. ¿Por qué? No. Yo Hay creo más que cantidad de agua. Tiene más cantidad de Tiene agua más líquida, ¿no? sí, entonces iría para la izquierda, ¿no? Entonces tiene que estar más cerca de las condiciones de este punto, ¿sí? Entonces Eso vamos quiere a ver, decir, eso quiere decir que apenas empezó como a evaporar. lleva el 20%, ¿no? Porque hay 20% de la masa que ya está como vapor, ¿sí? Que serían los otros 2 kilogramos que faltan ahí. Entonces, ese 20%, entonces si esta línea fuera lineal, ahorita vamos a mirar por qué no se coloca lineal, sería más o menos como si yo lo trazara, si este es el 50%, el 20% sería como por aquí, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que normalmente estos diagramas se colocan en escala logarítmica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí está 0, entonces se va a colocar que este es el 0,1 y más o menos por acá es el 1,0 y por acá sería el 10, no sé, ¿cierto? Escala logarítmica. Eso se hace porque en la medida que nosotros hacemos los cálculos, esto se va alargando mucho. ¿Eso para qué sirve? Para como dar un poco más de visión de lo que ocurre en esta región, ¿sí? Si nosotros lo colocamos en escala lineal, queda como si esto fuera así. ¿Sí? Más o menos. Entonces, no se ve tanto lo que está ocurriendo en esta región. ¿Sí? Entonces, por eso se suele colocar en escala logarítmica. Eso, ahorita vamos a ver para qué se hace eso. Bueno, entonces, si lo dejamos en escala logarítmica, la condición de 2 va a estar como por aquí, ¿no? Este va a ser nuestro 2. Y esto se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Los valores se van aproximando en la medida que se van acercando al 10. Entonces, vamos a determinar aquí los valores de BG y de BF. Entonces, BF da cuánto por acá. Bueno, ya vemos que está medio mal, pero bueno. Entonces, BF por acá y por aquí vamos a colocar nuestro BG. Entonces, háganme el favor y determinamos BF a 90 grados.
Y vamos a determinar. 0,001036. A 90 grados. 0,001036. Ok. ¿Y el BG? 2,3593. 2,3593. Bueno, casi, ¿no? Aquí, borremos aquí como para que... Casi le pego, ¿no? Aquí es 3. Supongamos que ahí da 2, algo. ¿Sí? Entonces, coloquemos por acá nuestro valor de 2 y el de 3 como por acá. Bueno, ahí más o menos. Entonces, ya tengo esos valores. Ahora, estamos caracterizando las condiciones que tenemos de nuestro estado. Sabemos que vamos a estar en una región de esta línea, ¿sí? Y que va a estar más cerca de este punto en términos lineales, ¿no? O sea, en términos de sus propiedades, las propiedades van a estar más aproximadas a este punto, pero en el diagrama, como lo colocamos en escala logarítmica, probablemente nos va a dar más cerca de este, ¿sí? Porque estamos extendiendo los valores que están en esa región cerca a la de la saturación, a la del líquido saturado, quiero decir. Entonces, bueno, ya determinamos las condiciones aquí de la presión. Ahora miremos cómo calculamos el volumen del tanque, ¿no? Entonces nos están diciendo, el A quedó ya listo. Entonces, A quedó listo. Ahora el B. Determina el volumen del tanque. ¿Cómo determinamos el volumen del tanque? Hay dos formas. Profe, una podría ser hallando el volumen específico total del sistema. El volumen específico total del sistema, listo. Esa es una forma. Y la otra forma, El área, ¿y cómo acá el área? bueno, no la dan, ¿no? Con la fórmula de volúmenes específicos. ¿Y cómo? Ah, ¿Cómo así? BF es igual al volumen ocupado de agua sobre la masa de agua. Ok. Bueno, hagamos el primero. La primera posibilidad es esta, ¿no? Yo voy a determinar que el volumen del tanque va a ser el volumen específico de la mezcla multiplicado por la masa total, ¿no? O sea, la masa total de mi sistema multiplicado por el volumen específico de la mezcla. ¿Listo? Esa es una forma. ¿Y la otra forma cómo sería? Profe, pues con el factor de calidad, ¿no? Que se podría. Así determinamos este valor. ¿Sí? O sea, si nosotros seguimos acá con este, este valor ya lo tenemos que es 10, ¿no? 10 kilogramos, que es el que nos da el ejercicio. Nos falta determinar este volumen. ¿Y ese volumen cómo lo determinamos? Si es el volumen de la mezcla, pues necesitamos BF determinarlo. más X, BFG. Exacto, BF más X más BFG. ¿Sí? Y BFG es BG menos BF, ¿no? Y aquí necesitamos determinar X. Entonces ahí ya estamos utilizando la calidad. ¿Y X es qué? masa de vapor sobre masa Masa de total. vapor sobre la masa total. Ujú. La masa de vapor ya la tenemos, que la podemos sacar de la diferencia entre estos dos. Y la masa total nos la da el ejercicio. Entonces tendríamos esto lo sacamos de las tablas, que ya lo acabamos de determinar. Y determinaríamos el volumen total de la mezcla, el volumen específico de la mezcla. Ahora, ¿cómo podríamos resolverlo de otra manera? ¿Cómo creen? Recordemos que el sistema se está compuesto de dos fases, ¿no? Una fase líquida y una fase de vapor. La fase líquida ocupa un volumen y la fase de vapor está ocupando otro volumen, ¿cierto? Sí. Entonces, yo puedo hacer eso. Entonces, el cálculo del volumen del tanque lo puedo hacer con esta propiedad, que sería una propiedad promedio, ¿sí? O lo puedo determinar mediante la suma de la contribución del volumen de cada una de las fases, ¿sí? Entonces voy a colocar que aquí, esta va a ser el volumen que ocupa el líquido más el volumen que ocupa el gas. ¿Y cómo hago eso? Pues multiplico la masa que está como líquido por el volumen específico del líquido más la masa de gas
por el volumen específico de gas. ¿Listo? Esta masa la tengo, esta masa la tengo, este dato lo tengo, este dato lo tengo también, y podría determinar así el valor final. Entonces, hagámoslo primero de esta forma. ¿Listo? La masa del líquido, 8 kilogramos. ¿Me recuerdan el volumen específico del líquido? 0,001030 y algo. 1036. Es 36. Metros cúbicos por kilogramo, más el restante, que sería 2 kilogramos, multiplicado por, ¿cuál es el volumen específico del 2, qué? ¿34? 2,3593. 235.93, 235.93. ¿Cuánto me da todo ese cálculo del volumen del tanque? Pero primero hagamos algo. Vamos a verificar esto por separado. ¿Cuánto da esto y cuánto da esto? Primero. Y después lo sumamos. ¿Sí? O sea, esto es el volumen del líquido y esto es el volumen del gas. 8,288 por 10 a la menos 3. Metros cúbicos. Y esto de acá. 4,72. De 4,7186. Metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, si lo miramos desde... recordemos que metros cúbicos es una medida difícil de percibir, ¿no? Uno generalmente trabaja más con litros. ¿Sí? Entonces, la relación de metros cúbicos a litros es de 1000. Entonces, si yo quisiera pasar esto a litros, bueno, coloquémoslo primero en metros cúbicos. En metros cúbicos quedaría... no, primero a litros, para verificar las diferencias Profe, entre este. ¿el primer valor no sería despreciable? 28,8 litros, ¿sí? Más 4.700, ¿qué? 4.718 litros, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que el volumen del tanque es o 4, ¿cuánto es la suma? 72. 268. Listo, 78 metros cúbicos. Y acá sería ese mismo valor, pero en litros, ¿no? 4.726,8 litros. Ok. Entonces tengo este dato. Si ustedes se dan cuenta, el volumen ocupado por el líquido es mucho menor que el ocupado por un gas. ¿Sí? Por eso yo coloqué este nivel aquí abajito. O sea, obviamente da mucho menor, ¿no? Si esto fuera de área transversal 1. Entonces, ¿eso qué nos está mostrando? Que a pesar de que la cantidad de líquido sea mayor que la de gas, ¿cierto? Porque la cantidad de líquido son 8 kilogramos y la de gas son solamente 2, el volumen ocupado por ese líquido es mucho menor que el volumen que ocupa ese mismo gas en la condición de saturación. ¿Listo? Eso lo estamos percibiendo acá con estos dos resultados, ¿sí? Uno ocupa 8 litros, que es como si tuviera, ¿qué? 3 garrafas de aguardiente. Y este otro está ocupando 4.700 litros, que sería como si usted tuviera 4 tanques de agua de la casa, casi 5. ¿Sí? Entonces, para que tengamos un valor, como una idea de cómo se comporta el líquido y el gas, y cuáles son sus variaciones de volumen, ¿no? Entonces, el volumen cambia muchísimo cuando pasa de líquido a gas. Listo. Ok, entonces, esta es esta forma, ¿no? Esta forma podría ser como la más intuitiva de resolver, ¿no? Porque uno calcula uno por un lado y otro por el otro, pero en muchas situaciones yo no tengo la masa de líquido ni la masa de gas, sino que a mí me dan la masa total del sistema, ¿sí? Cuando a mí me dan la masa total del sistema, yo ya no puedo aplicar esto, porque yo no voy a hacer cuánto corresponde a cada uno. Entonces, cuando me dan ese tipo de casos, normalmente se hace de esta forma, ¿sí? Vamos a determinar
vamos a determinar la calidad, ¿sí? La calidad me la pueden decir sin necesidad de decirme cuánto es la cantidad de... ¿cuánto es la cantidad de qué? Bueno, si me dan la calidad yo podría saber el otro. No, no necesariamente. A mí me pueden dar la calidad por otro lado. Pero bueno, entonces, en fin, son dos metodologías diferentes. Uno mira en qué condición se le acomoda más utilizar esta metodología o esta metodología. Para este ejercicio es mejor utilizar la metodología que está a la izquierda utilizando la calidad. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la tercera pregunta es, determine la energía del sistema. Y la energía del sistema la determinamos también utilizando la calidad. Entonces, porque va a ser una ecuación como esta, pero en lugar de tener volúmenes específicos aquí, vamos a tener energías internas. Entonces, bueno, determinemos aquí los valores. ¿Cuánto es la calidad? Profe, una pregunta. Sí. Experimentalmente, el método que usted nos acaba de explicar, ¿se podría determinar experimentalmente la masa de líquido y masa de vapor, digamos, en un sistema dentro, por ejemplo, un tanquecito con sensores o algo así? Pues la masa total usted la puede determinar. Sí, claro, la puede determinar, sí. La masa total, pues, no dice lo que le metí al principio. Sí, exacto, sí. Pero, por ejemplo, si usted tiene un nivel de altura, o sea, si usted tiene, bueno, que ahí el nivel tendría que ser muy preciso. Sí. Pero usted tendría que tener un nivel muy preciso. ¿Sí? Tendría que tener un nivel de transparente de pronto para ver dónde está el nivel del Sí, agua. pero tiene que ser muy preciso. O sea, la escala tiene que ser muy buena. De pronto una escala inclinada de ese nivel para que le pueda marcar un dato, porque estas variaciones de líquidos son muy pequeñitas. ¿Sí? Claro. Pero la cantidad del gas sí, usted lo puede medir fácilmente. Entonces, este nivel de gas sí lo puede medir. Y con ese nivel del gas, ¿sí? Con ese volumen que estaría ocupando el gas o con esa altura que si usted conoce el área transversal de, por ejemplo, un pistón, ¿no? Un cilindro, digamos. Un cilindro y usted conoce el área del cilindro y usted sabe cuál es el nivel ocupado por el agua líquida y el resto está como vapor. Entonces usted ya sabe, ahí usted ya sabría a qué correspondería la masa, ¿no? Porque recordemos que la masa la puede sacar de aquí. Usted tiene el volumen. Este volumen específico lo saca de tablas. ¿Sí? El volumen lo mide con las dimensiones del equipo y con eso mediría la masa de gas. Y con la masa de gas, usted ya sabe la calidad. Claro, pero yo me diría lo que está de vapor del tanque. O sea, es más fácil medir el vapor que el agua. Claro. Porque las variaciones de líquido son muy pequeñas comparadas con las del vapor. Entonces le queda mejor a usted medir el vapor que va a aumentar mucho más en volumen que lo que usted podría determinar en variaciones de volumen de líquido. Pero en este caso, profe, el gas no cubriría todo lo que falta de cubrir por el tanque. Sí, claro. El tanque es este. ¿Sí? O sea, yo mido de la parte superior hasta el agua, hasta donde llega el nivel del agua. Hasta abajo. De acá hasta acá. ¿Sí? Esta es la cantidad ocupada por esa cantidad de sustancia. ¿Sí? Sí, pero para la masa de gas, digamos, para la altura de gas o algo así, digamos. Sí. No, la altura del gas sería de aquí hasta acá, hasta el nivel del líquido. Del líquido. Sí. O sea, sí, que sería el volumen ocupado por el gas, por el vapor. Ajá. Okay, pero vapor, sí, vapor. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Esto es lo que ocurre en una caldera, ¿sí? Ustedes saben que es una caldera, ¿no? Una caldera es un equipo industrial que se utiliza para producir vapor, ¿sí? Entonces, normalmente una caldera es un tanque, solo que el tanque está en una disposición horizontal. Bueno, también hay verticales, pero la mayoría de las calderas están así horizontales, ¿sí? Él va a tener acá un quemador por donde se quema un combustible, ¿sí? Y esos gases de combustión van a andar por el interior de este tubo y esta caldera está llena de tubos aquí por muchos tubos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que esa caldera se llena con un nivel de agua. Entonces, imagínense que la caldera se llenó hasta acá con este nivel de agua, ¿sí? Este es el nivel de agua de la caldera, ¿sí? Todo esto que está aquí abajo es agua.
O sea, todo de aquí para abajo es agua. Y entonces aquí yo tengo que esta caldera está siendo ocupada por una mayor proporción de agua, ¿sí? Y este pedacito que vemos acá, como esta cuña que se ve acá, está llena de vapor, ¿sí? Y ese vapor sale aquí por una parte superior y es enviado para un proceso, ¿sí? Y ese vapor que sale se tiene que reemplazar por la misma cantidad de masa de líquido, ¿sí? Y esa es la forma como se envía vapor saturado para diferentes procesos, ¿no? Hay muchas industrias que utilizan eso. Por ejemplo, la industria avícola la utiliza, ¿sí? En las plantas de sacrificio utilizan vapor para diferentes procesos, ¿sí? Para, pues, muchísimos procesos utilizan en la planta de tratamiento de aguas, en la planta de producción de carnes también utilizan vapor, en algunos hornos que se utilizan. Entonces, el vapor es un recurso muy utilizado en la industria. ¿Sí entendieron esto, no? ¿Sí las han visto? No sé si las han visto en películas o en la vida real. Imagínense que las patas de esto es así, ¿sí? Estas son las patas de la máquina. En la parte de atrás y en la parte de adelante, ¿sí? Y aquí queda el quemador, ¿sí? Profe, y los tubos que usted menciona, ¿ahí qué función cumplen? ¿Como transferir el calor? Como Transferir el servicio, calor, como... sí. Porque como la combustión aquí ocurre a altas velocidades, Ajá. si yo solamente coloco un tubo y los gases pasan por acá y aquí salen de nuevo al ambiente, pues van a salir estos gases muy calientes, ¿sí? La idea es Claro. aprovechar la temperatura de todos esos gases. Entonces lo que se hace es que acá se hace una serie de pasos, ¿no? Entonces este tubo cuando llega acá se divide en muchos tubos de menor tamaño y que se devuelven hasta acá, hasta este punto, ¿sí? Y después vuelven y se pasan por otros tubos hacia el otro lado, hasta que la temperatura de los gases sea más o menos de 100 grados. ¿Sí? Ahí, cuando están más o menos a esta temperatura, ya se eliminan los gases a la atmósfera. Son gases combustibles, ¿no? Sí, esto es CO2, vapor de agua, nitrógeno. Eso lo van a ver ustedes en termos. ¿Listo? Pero es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de cómo se vería una región de mezcla en un equipo industrial. Y ahí, profe, ahí, por ejemplo, el nivel de... Pero esto no en este caso no sería un sistema cerrado, ¿no? Porque fijémonos que acá hay un flujo de masa y hay una salida de masa, ¿no? Pero es algo como para que tengan una idea de en qué aplicaciones ocurre una mezcla de vapor y líquido. ¿Ah? Sí, ahí entonces no se mantiene como estable el proceso, o bueno. Sí, a esto se le llama un régimen estacionario. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y lo que va entrando, claro que usted decía, ¿no? Que lo que va saliendo de masa de vapor. Sí, pues, exacto. La idea es que este nivel de agua se mantenga siempre a esta altura. Que la cantidad es decir, la tasa de evaporación se debe compensar por un flujo de agua aquí en la parte inferior, ¿sí? Porque si este nivel de agua se cae y estos tubos se empiezan a exponer es decir, si un tubo de estos queda expuesto sin agua, eso es peligrosísimo. Eso puede producir una explosión de la caldera. Y eso es una explosión catastrófica. Esto tiene una serie de medidas de seguridad que hacen eso obviamente automático, ¿sí? Claro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Si usted deja un tubo de estos expuesto, aquí imagínense que un tubo de estos, el nivel del agua se bajó mucho y uno de estos tubos quedó acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese tubo? Ese tubo se va a empezar a sobrecalentar por encima de la temperatura de saturación del agua en esta caldera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si usted sube de nuevo el nivel del líquido a donde está ese tubo, el agua que toca la superficie de ese tubo, que está a una temperatura por encima de la temperatura de saturación, sufre lo que llaman una evaporación flash, ¿sí? Es lo que les mostraba, creo que en una clase anterior yo les dije eso, ¿no? Que el aceite es una explosión de vapor que llaman. ¿Qué es lo que ocurre con el aceite exactamente? A eso se llama una evaporación flash. Entonces, ¿qué pasa? Que la variación de volumen es tan grande cuando se somete a ese proceso que los picos de presión en este sistema aumentan súbitamente.
Y al ocurrir eso, pues hace que se explote la caldera. Es más, el reactor de Chernobyl explotó por ese motivo. ¿Sí? O sea, el reactor de Chernobyl no explotó porque hubiera una reacción nuclear ahí que hiciera una explosión, una onda de choque, ¿no? O que hubiera un combustible. Lo que produjo la explosión en Chernobyl fue una explosión de vapor. Entonces, bueno, ahí nos salimos un poco del tema, pero normalmente lo que pasa es que en las plantas nucleares, ellos tienen unos rodillos que son como unos rodillos de atenuamiento, que regulan las reacciones nucleares, ¿no? Y uno de los problemas era que la punta de esos rodillos se estaba sobrecalentando porque el reactor estaba quieto, ¿sí? Y en el momento en el que bajaron esos rodillos, esta punta estaba por encima de la temperatura, es una punta de grafito, si no estoy mal, estaba por encima de la temperatura de saturación del agua. Y esto cuando cayó acá en el nivel del agua y produjo la explosión de vapor. Entonces, sí, como un dato ahí. El grafito puede hacer ese contacto con el agua, puede hacer una explosión, ¿no, profe? Sí, claro, porque normalmente estas presiones de saturación están por debajo de los 350, ¿no? O sea, recordemos que las presiones de saturación siempre, las temperaturas de saturación siempre tienen que estar por debajo de este valor, ¿sí? Para que yo tenga una mezcla, ¿sí? O sea, si yo estoy por encima de este valor, pues no voy a tener mezcla de líquido-gas, ¿sí? Entonces, el grafito se puede calentar hasta 600 grados sin degradarse, ¿sí? Por encima de 600 grados ya puede empezar a demostrar degradación térmica. Bueno, si está con presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, no le pasa nada. Pero si hay presencia de oxígeno, el grafito a 600 grados, o creo que es 800, si no estoy mal es 800. Creo que es 800. A 800 grados empieza a degradar. Eso es una temperatura muy superior a la temperatura que puede generar una explosión flash. ¿Sí? Entonces, profe, esta explosión flash parece un poco a las explosiones que se dan por cavitación, ¿no? es lo mismo, solo que la cavitación es una implosión. Implosión. ¿Sí? Ah, ok. Sí, la cavitación es una implosión. Pasa de gas a líquido súbitamente. Y eso lo que hace es que todo el líquido que está alrededor lo acelera en un punto. Entonces, es como si usted tiene una burbujita de vapor, ¿sí? Usted tiene acá una burbuja de vapor y todo lo que está alrededor es un líquido, ¿sí? Esa burbuja de vapor, cuando usted aumenta la presión, se colapsa en un punto, ¿cierto? Y ese colapso en un punto hace que todas las líneas de presión se aceleren todo el líquido que esté alrededor en ese punto. Entonces, si esa burbujita está, por ejemplo, en la aleta de una bomba, ¿sí? Pues aquí usted tiene su bomba, esa bomba está girando y usted tiene una burbujita acá en la aleta de la bomba, pues en el momento que esto se colapsa, empieza como a mordisquear el material del álabe, ¿sí? Entonces, claro, eso tiene un nombre que se llama pitting, ¿sí? Pitting. Eso es un nombre, pues, son como términos en inglés que en español casi no se consiguen. Sí. Pero eso tiene no sé si es con TH, no, creo que es pitting, así. Entonces, son diferentes motivos que están relacionados con esos procesos de cambio de volumen. El fenómeno que ocurre aquí es cavitación. Eso lo ven ustedes en la mecánica de fluidos. Sí, profe, pero le agradezco porque usted lo explicó bien. O sea, que a veces es un poco... no sé. Yo sé que en mecánica de fluidos le suelen explicar la cavitación es cuando el NPSH sea menor al NPSH no sé cuándo, ocurre cavitación. Sí. Y uno queda así como que, ok. De Cross. ¿Cómo? El papi de Cross. Ya están en su mecánica de fluidos. Bueno. Sí, entonces, ándale. Sí, la cavitación es el proceso inverso a la explosión de vapor. ¿Listo? Entonces es... Vale, profe, entonces ahí por ejemplo lo que usted me explicaba bueno, el álabe, sí. Lo que pasa es que en ese punto donde implosiona, ajá, chupa material, o sea, como que no, imagínense bueno, si lo miramos de manera molecular, o imagínense que
esta burbuja de vapor está aquí sobre la superficie del álave, ¿cierto? O sea, está pegada a la superficie del álave, ¿sí? En el momento en el que esto se acelera y va siguiendo la línea de flujo del fluido dentro del álave, entonces va aumentando su presión, porque eso es lo que hace una bomba, aumentar la presión. Entonces, en la medida que aumenta la presión, pues todo este líquido que está alrededor se colapsa en un punto. Entonces se colapsa en este punto de acá. Y en el momento en el que se colapsa en ese punto es como si todo ese líquido se estuviera acelerando hacia esa superficie, ¿sí? Porque eso es un cambio de volumen súbito, ¿sí? Es un cambio de volumen que ocurre en milisegundos, ¿sí? Y cualquier cambio bueno, este cambio de volumen produce un cambio de velocidad, ¿no? Entonces, ese cambio de velocidad produce una aceleración muy alta de ese fluido. Y si ustedes recuerdan por las ecuaciones de Newton, si usted tiene un proceso acelerado, tiene una fuerza, ¿no? Entonces, esa fuerza que produce la aceleración de ese fluido, pues es como si usted estuviera pegándole aquí un martillazo a esa superficie. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, eso es el fenómeno de cavitación en bombas, en turbomáquinas. Es como le abre un hueco, le abre como... Sí, exacto. Entonces le quita un pedazo y eso aquí queda con un huequito así, ¿sí? Entonces, ese es el fenómeno de cavitación, que es un fenómeno muy común en muchas aplicaciones. ¿Listo? Claro. Y generalmente está asociado a problemas de mal funcionamiento de equipos. Y es algo que siempre se evita justamente por eso. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Vale. Entonces nos salimos aquí un poco del tema del ejercicio, pero bueno, no importa. Vamos a dejar eso por acá. Entonces, si nosotros seguimos acá con el ejercicio, estábamos calculando la calidad, ¿no? ¿Cuánto era la calidad? ¿Qué horas son? 3:30. Nos quedan 15 minutos para acabar el ejercicio. No sé si alcancemos. Bueno, la calidad entonces sería 2 kilogramos, ¿cierto? Que es la masa de vapor sobre la masa total, 10 kilogramos. Vamos a tener que esa calidad es de 0,2. O se puede escribir en porcentaje también si lo multiplicamos por 100. Calidad del 20%. ¿Listo? Con esa calidad del 20% podemos determinar este valor de B. Entonces B va a ser igual al volumen del líquido, que es este que teníamos acá, 0,001036, más, eso está en metros cúbicos por kilogramo, más la calidad que sería 0.2 multiplicado por esta diferencia, ¿no? 2,3593 menos 0,001036. Mira, verificamos ese cálculo y nos debe dar un valor muy aproximado a ese 4,76 que habíamos calculado en el otro lado. Eso da 0,4726. ¿0? Sí, 0,47. Entonces, perdón, esto aquí no es el volumen del tanque, sino el volumen específico de la mezcla. ¿Sí? 0,4726 metros cúbicos por kilogramo. Listo. Ahora determinamos si el volumen del tanque, y el volumen del tanque va a ser ese volumen de la mezcla específico multiplicado por la masa. Entonces, agarramos acá, y el volumen del tanque va a ser simplemente los 10 kilogramos, que es la masa total de mi sistema, multiplicado por esa condición de volumen específico, 0,4726. Y da un valor bastante, da el mismo valor, ¿no? que teníamos allí en el otro lado. 10 kilogramos, esto está en metros cúbicos por kilogramo. Kilogramos se cancelan y me quedan metros cúbicos. Entonces, dio el mismo resultado. ¿Listo? Sí. Si fijamos acá, 472.6 metros cúbicos. Perfecto. Excelente. Ahora vamos a determinar cuál es la energía en el sistema si se calienta hasta 150 grados. ¿Sí? Entonces, bueno, ubiquemos este volumen específico en el diagrama. ¿Sí? Si ubicamos este volumen específico en el diagrama, nos va a dar como, ¿qué? Como por acá. A ver, esto sería por acá 0,2, 0,3, 0,4. Y es casi 0,5, entonces como por aquí. ¿Sí?
porque estamos en escala logarítmica, recordemos eso, ¿no? Entonces, el volumen específico lo colocamos acá, que es más o menos 0,5. Dibujémoslo acá para que no se nos olvide. 0,4726 metros cúbicos por kilómetro. Ese es mi estado 1. Entonces ya tenemos caracterizado mi estado inicial. Es aquí. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para determinar la energía en el estado 2? Nos están diciendo que la energía es decir, que este sistema, imagínense que a este sistema yo le coloco acá una cantidad de calor. No nos interesa saber cuánto ni cómo se le suministra energía, sino nosotros lo que sabemos es el resultado de esa transferencia de energía, que va a ser que vamos a aumentar la temperatura a una temperatura 2 de 150. ¿Cómo haríamos para determinar un estado final? El ejercicio solo nos está dando una propiedad del estado final. ¿Cuántas propiedades necesitamos para determinar un estado termodinámico? Mínimo 2. Mínimo 2 que sean independientes e intensivas, ¿sí? Aquí tenemos una propiedad intensiva que es 150. ¿Qué otra propiedad tendríamos disponible? Profe, pues se puede decir que como el tanque es rígido, el volumen no cambia, ¿no? Exacto. ¿Y la masa cambia dentro del sistema? No, porque si no hay fuga, no. Si no hay fugas, no cambia, ¿cierto? Entonces, si la masa y el volumen no cambian, ¿qué propiedad se mantiene constante? El volumen específico. El volumen específico, No. ¿cierto? Sí. El volumen específico, ¿sí? Y la vamos masa. Vamos a tener, bueno, el volumen, sí, bueno, en realidad se mantiene constante la masa y el volumen y por lo tanto el volumen específico, ¿sí? Sí. Entonces, para C, vamos a determinar la energía a 150 grados. Si se calienta, ¿no? O sea, es en un proceso de calentamiento hasta 150. Entonces, ese es un proceso. Entonces, este proceso va a ser un proceso a volumen constante, ¿cierto? Va a ser un proceso a volumen constante porque las dimensiones del sistema no cambian, ni la masa que yo estoy analizando cambia. Entonces, si el volumen es constante y la masa es constante, por lo tanto, su volumen específico es constante. Ah, profe, es diferente al sistema émbolo. Es diferente, sí. En el sistema émbolo-pistón, lo que se mantiene constante generalmente es la presión. La presión, el volumen no. Sí, el volumen no. Ajá. Okay, vale. Pero usted en un sistema émbolo-pistón puede mantener también constante la temperatura, ¿no? Eso también puede ocurrir. O sea, pero en un sistema cerrado sí el volumen. Vale. ¿Listo? Entonces yo voy a tener un sistema con dos variables, mejor aún, con dos propiedades intensivas independientes. Que van a ser la temperatura y el volumen específico. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a ser ese proceso? Yo sé que va a seguir una línea a volumen constante. O sea, va a seguir una línea sobre esta línea recta horizontal. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Proceso de calentamiento. Si es un proceso de calentamiento, ¿el proceso es hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? La pregunta es la siguiente. ¿Vamos a quedar en mezcla o vamos a quedar en vapor sobrecalentado? ¿Cómo haríamos ahí para saber eso? Tenemos que mirar la presión de saturación. Calcular el... ¿Qué creen? Recuerden cuáles son los puntos de referencia que uno utiliza para determinar si está en una región u otra. Ok. B sub G. B sub G y B sub F, ¿no? En ese caso necesitaríamos determinar B sub G y B sub F ¿a qué? Solo tenemos un valor de saturación, la temperatura, ¿cierto? Nosotros tenemos una temperatura, entonces a esa temperatura vamos a determinar B sub G y B sub F. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es? Coloquémoslo aquí. Para que nos quede aquí a la mano ahorita para volverlo a escribir. Entonces, ¿cuánto es B sub F a 150 grados?
¿Y cuánto es B sub G a 150 grados? 0,001091. 91, listo, perfecto. Entonces, hagamos algo. Vamos a colocar acá una línea de 150 grados. ¿No? Ya sabemos que a 150 grados hay región de mezcla, ¿no? Pero vamos a colocar una línea por aquí. Coloquémosla por acá. Aquí me quedó un poco mal, pero ya van a ver por qué la voy a colocar acá. Entonces, en esta línea vamos a colocar una línea de presión, ¿cierto? Es como para siempre mantener una idea de todos los valores. ¿Sí? ¿Cuánto es el BG? El BF, perdón. Entonces, 0,001091. Entonces, aquí tenemos el 1091. Entonces, aquí tenemos el BF. Este de acá es a 90 grados. Y este BF de acá es a 150. ¿Sí? ¿Y cuánto da el BG? 0,39248. ¿Estamos en mezcla o en vapor sobrecalentado? Vapor Recordemos que BG está dando menor al volumen específico que yo tengo, ¿no? Sí, claro, estamos en vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces estamos en región de vapor sobrecalentado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestro BG a 150. ¿Sí? Fíjense que 0,392 está dando menor que 0,476. Al yo tener esa relación, tengo que estoy en región de vapor sobrecalentado. Entonces, recordemos que vamos a estar en un punto sobre esta intersección de estas dos líneas, ¿cierto? Entonces, el punto final que yo voy a tener va a ser aquí. Y va a seguir este proceso a través de esta línea vertical. Coloquémoslo aquí con línea vertical. Sigue esta línea vertical y tiene este sentido. Siempre hay que colocar el sentido con una flechita y identificar aquí. Este es el punto 1 y aquí yo tengo el punto 2. Entonces, si estamos en región de sobrecalentamiento y tenemos volumen específico y tenemos temperatura, ¿qué tablas utilizamos para determinar la energía interna? La de vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, sí. Entonces, coloquemos aquí. Debido a que el volumen es mayor al volumen del vapor sobrecalentado, perdón, volumen del vapor saturado a 150 grados, tenemos una condición de vapor sobrecalentado. ¿Listo? Entonces, alejemos aquí un poquito como para ver mejor el ejercicio. Y entonces nosotros vamos a tener que determinar esa presión. Entonces, primero, tenemos que determinar la presión. Entonces, bueno, no es necesario, no, sí, hay que determinar la presión porque hay que hacer una interpolación doble. Entonces, en las tablas de vapor sobrecalentado, entonces en tablas, ¿me recuerdan el número de la tabla? ¿A7? No, A6. A6, sí. En las tablas A6 de la Sengel, vamos a determinar la presión de ese sistema a 90 grados y un volumen de 0,4726 metros cúbicos por kilogramo. Entonces, para hacer eso, tenemos ahí todavía 3 minuticos para terminar. Les voy a mostrar aquí las tablas. Bueno, vamos acá, venimos aquí Sengel, abrimos acá las tablas y vamos a la tabla A6. Perfecto. Entonces, en la tabla A6, nosotros vamos a buscar la línea de... perdón, era 150, ¿no? Modifiquen allá yo les coloqué 90, presión a 90 grados y 0,4, no es presión a 150. Sí. Perdón, presión a 150 grados y el valor del volumen sí está bien. Listo. Entonces, aquí en este diagrama, pues buscamos
los valores de 150, ¿sí? Entonces, vamos acá, vamos a mirar. ¿Cómo es que yo busco aquí? Creo que es esta herramienta. Parece que sí, sí. Sí, listo. Entonces, miremos a 150. Vamos acá a 150. Ok. 150, listo. Y vamos a mirar volúmenes específicos. Este de acá no nos sirve, está muy grande. Seguimos. Este de acá sigue muy grande. 3, aquí. 1,9, acá. Entonces seguimos aquí a 150. 0,90 y pico. 0,93. Listo, nos estamos acercando, ¿cierto? Porque tenemos 0,45. 0,47, perdón. Y aquí tenemos 0,47088. ¿Es exactamente el valor que tenemos? No, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una interpolación entre la presión de 300 kilopascales o 0,3 megapascales y la presión de 0,4. ¿Sí? Entonces yo voy a tener una presión que va a ser un valor intermedio entre estos dos valores. ¿Listo? ¿Cuánto es la que había dado, profe? ¿El volumen específico? ¿Cuánto es la...? 0,4726. Ok, listo. Estamos Entonces, cerca, si tienen una calculadora por ahí a la mano, entonces hagan una interpolación rápida entre estos dos valores y estos dos valores para determinar cuál sería la presión a un valor de 0,47. Entonces voy a colocar acá. 0,4726 de volumen específico. Bueno, yo me sé el valor. Creo que la presión, si no estoy mal, da de 0,3989 megapascales. Creo que da eso. Ya estoy haciendo, profe. 398,9 kilopascales. Y vamos a hacer eso mismo. Bueno, eso lo hacemos para determinar la presión del sistema en la condición final y vamos a hacer lo mismo para determinar lo que nos están pidiendo, ¿no? La energía interna en la condición final. Profe, la presión me da 0,398. 0,398, sí. Esa que yo tenía aquí. Ajá. Exacto. Sí, exactamente. Ajá. Entonces, esa está bien. Ahora determinemos el U, la energía interna. Vale. Debe dar un valor muy próximo a este de acá, ¿no? Porque el valor del volumen es casi el de esta condición de 0,4 megapascales, ¿sí? Entonces, la energía interna va a dar un valor muy próximo a 2500, 2530, 2510, tal vez. No sé, no sabría. Pero es más o menos por ahí, yo creo. No, menos, no, más, perdón. 1510 es muy alto. Es un valor intermedio entre estos dos, pero más aproximado a este de acá. Entonces debe ser como 2563,8, una cosa así. Qué buena. Después de interpolar, ¿cómo se halla la energía interna? Es una interpolación también, ¿sí? Solo que en lugar de interpolar entre presiones, entre estas dos presiones, vamos a interpolar entre estos dos, entre estas dos energías, ¿sí? Recuerda que este es valor de energía interna, esto es valor de energía interna, ¿sí? Entonces, valor de energía interna para esta condición y para esta condición. Entonces, es como si yo estuviera haciendo la interpolación con los volúmenes y las energías internas ahora. ¿Listo? Entonces, usted lo que va a determinar es un valor de energía interna para un volumen que está entre estos dos y que es de 0,4726. Ahí es con energía interna y con... Y volúmenes. ¿Y volúmenes? Sí. O lo puede hacer con las presiones, porque ya determinamos la presión media. Profe, dio más de
Digo más de 2.564,46. Sí, está bien. Ah, como 46. Debe haber algún problema. Porque no le puede dar mayor a este. Le debe dar menor. Vale, déjame mirar. Profe, una pregunta para que no toque la interpolar, ¿tiene que dar exactamente un valor ahí igualito o puede tener una tolerancia ahí para que no se va a interpolar? Pues en este caso, lo estoy haciendo es para que aprendamos a interpolar, ¿sí? Pero yo en este caso lo aproximaría a 0,4. ¿Sí? Digo, es Vale, aproximadamente 0,4 si estoy en un parcial o en un quiz o algo. Lo aproximo ya a 0,4 porque calculo la variación, ¿no? Entonces, digo, si me lo aproxima, me tiene que decir de cuánto sería el error asociado a esa aproximación. Y ese error asociado a esa aproximación le debe decir a usted si es posible aproximarlo o no, ¿no? Si el error es menor al 2%, está bien. Si el error es mayor al 2, 3%, ya es una aproximación que no se la valgo. ¿Cuánto daría la energía? Ya como para pasar de nuevo al tablero. Bueno, voy a pasar al tablero. La presión que teníamos acá fue de 398,9 kilopascales. ¿Y cuánto dio la energía interna? No sé, profe, me está dando lo mismo, 2.564,46. Sí, 2.500, después lo revisan. Coloquemos 2.664, ¿sí? Es un valor muy aproximado al del 0,4, ¿sí? Kilojulios por kilogramo. Eso sería a este valor y al valor de 0,4726 de el volumen específico. ¿Listo? Pero sí tiene que estar entre los dos, ¿no? ¿Ah? Sí, tiene que haber algún error porque tiene que estar entre los dos, ¿no? Exacto. Pero digamos que da ese valor, ¿sí? Va. Entonces, si yo quisiera saber la energía interna total de ese sistema, aún me falta un paso, ¿no? Porque recordemos que aquí estamos por unidad de masa. Entonces, ese paso que nos falta es multiplicar el U, que es el U mayúscula, que es el extensivo, que indica la energía total del sistema, va a ser igual a la masa, multiplicado por esa energía interna en esa condición. Entonces, sería 10 multiplicado por 2.564 kilojulios por kilogramo. Aquí serían kilojulios. Y eso me da que eso corresponde a una energía de 25.640 kilojulios. O de 25,664 megajulios. ¿Listo? Esa es la condición de energía final. Pero, como yo les dije, siempre en termodinámica lo que nos interesa es determinar las variaciones de energía interna. ¿Sí? Entonces les voy a pedir que en casa terminen el ejercicio. Hagan la variación de la energía interna, que sería igual a la masa total multiplicado por U2 menos U1. ¿Listo? ¿Cómo determinamos U1? ¿Cómo determinamos la energía interna en la condición 1 acá en el diagrama? Con la calidad. Con la calidad, exactamente. Sí. Entonces, bueno, esta es la línea de, no sé cuánto sea esa línea aquí de 150, pero yo sé que esta línea de aquí abajo es de 398,9 kilopascales, que es la línea de presión por la que estamos pasando. Entonces, con la calidad van a determinar ese U. ¿Sí? Entonces, el U1 va a ser igual al UF a la temperatura de 90 grados, más la calidad, que es la de 0,2, multiplicado por el UFG, que ahí está tabulado, a 90 grados. Entonces, eso le da un valor y me calculan este. ¿Listo? Vamos a dejar así porque ya nos pasamos mucho la clase. Y en la próxima clase vamos a mirar gases ideales y terminamos el tema para el parcial, que sería el próximo jueves. O sea, de este jueves en 8. ¿Listo, muchachos? Yo esta semana les envío la lista de ejercicios. Entonces no olviden organizar los grupos en el Moodle para que la puedan empezar a trabajar. Y esta lista de ejercicios me la tienen que entregar el 25, digitalizada en PDF. ¿Listo? Profe, ¿grupos de cuánto?
grupos de A3. Ahí yo les coloqué en el Moodle. El límite máximo de los grupos es de 3, pero va a haber 2 grupos de 2. ¿Listo? Profe, disculpen, ahora de consulta, ¿podemos mirar esa interpolación? Es que no lo hice por presión tampoco y tampoco me... No hay problema, no hay problema. Mañana entonces de 1 a 3, ¿listo? Listo, profe. Vale, muchas gracias. Listo, muchachos. Creo que quedó todo bien, ¿no? De todas formas, si hay dudas sobre el ejercicio, mañana me pueden preguntar en el horario de clases, de consultas. Vale, profe, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar ahí. Yo la clase la voy a subir ahorita inmediatamente se compile para que tengan acceso si de pronto la quieren revisar o algo. Va a quedar ahí disponible. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Listo, profe, gracias. Entonces nos vemos. profe, que tengan gracias. Buen día. buena tarde. Ajá. Chao. Gracias.